Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos por aquí, esperando que sea el momento. De las 8 ya. Hola, buenas noches, ya estamos aquí. Hola, Hola. déjame. Muy bien, déjame ubicarme un momentito donde voy a Ok. estar contigo. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Bien y Buenas usted? noches. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenas noches a todos los que están presentes. Vamos a comenzar con la entrevista. Voy a comenzar introduciendo, ¿verdad?, una breve biografía del licenciado y luego damos paso a las preguntas, luego vamos a la segunda parte de la entrevista y en el camino, si luego alguien quiere hacer alguna pregunta al final, pues la puede hacer. Así que comienzo con la breve biografía, después lo dejo para que usted salude. Comienzo. José Martín Horta Valdés.
hijo de una gran mujer de 80 años, dominicana, trabajadora doméstica y de padre puertorriqueño, trabajador de construcción. Estudió en el sistema público, ha trabajado en las 3 ramas judiciales del gobierno, también en el sector privado. Es contador público autorizado, abogado y actualmente sirve el país como juez administrador regional. Casado con la licenciada Keila Marie Díaz y con un bebé de 2 años y esperando su segunda creación de amor. ¿Es lo correcto? Parece que está teniendo problemas de conexión. ¿Me escucha? Eso es lo correcto. Y antes de iniciar, como yo que soy juez, sí, yo también. ¿Me estás escuchando bien? Sí, lo escucho. ¿Me escuchas bien? Sí. Ahí. Oye, pues antes de iniciar, como mencionas, pues soy juez, así que tengo que hacer la salvedad de que mis expresiones, comentarios e ideas no representan la opinión ni el criterio del Poder Judicial de Puerto Rico, así que hemos cumplido con esta responsabilidad del canon de ética judicial. Claro. Bueno, pues de esta forma comenzamos entonces con las preguntas. Si usted quiere saludar, ¿verdad?, a alguien específicamente antes de comenzar. Pues mira, pues primer saludo que tengo que hacer es el saludo obligatorio a mi esposa Keila, que sé que va a estar conectada, es mi cómplice en todo esto que estamos viviendo y que vamos a estar compartiendo contigo esta noche y todas las cosas y los proyectos que hemos desarrollado a través pues, del diagnóstico de cáncer. Ok, pues entonces de esta forma damos comienzo. La primera pregunta es, ¿cómo se dio cuenta que algo no estaba bien? Pues mira, Mari, gracias por esa pregunta, porque generalmente pensamos que cuando tenemos algún cáncer, algo anda mal, ¿verdad? Algo, que se siente algo en el cuerpo. En mi caso no fue así. Yo, por mi responsabilidad con mi hijo, yo tengo un hijo, como mencionaste en la biografía, de 2 años, yo lo llevaba al pediatra. Él empezó, cuando empiezan los cuidados, con bronquiolitis, que es algo que le da mucho a los bebés cuando están empezando en el preescolar. Y como me sentía un poquito mal porque había comido algo ese fin de semana y pensaba que era sushi, que me había causado una indigestión, la doctora de pediatra me dice, no tendrás la influenza. Porque en aquel momento, antes de pandemia, en el 2020, entre enero y febrero, había una influenza, ¿verdad? En el país, había un problema. Así que me fui a hacer el examen de la influenza y salió negativo. Y como quiera, yo me sentía un poquito mal dentro de que pues, todavía me daba fiebre, tenía algún tipo de malestar estomacal. Y aunque había mejorado, decidí ir a otro doctor, ya mi doctor generalista, y él me mandó a hacer unos laboratorios y salieron que tenía un virus. Y obviamente las bacterias. Y me recomendó, por lo tanto, unos antibióticos. Y me dice, como quiera, te voy a mandar a hacer una placa de pecho y te voy a mandar a hacer una placa de cráneo, de frente, para ver si tienes sinusitis o algún tipo de congestión. Y me mandó a hacer la placa de pecho. Esa placa de pecho me la hice y cuando llegó la lectura salió que yo tenía algo en el pecho, una masa. Se la llevé al doctor y él me pregunta, ¿y esta masa, tú conoces que tienes una masa? Y yo, mire doctor, no, yo no sabía que tiene una masa en el tórax. Pues tienes una masa, hay que mandarla a hacer una biopsia. Así que te voy a recomendar para que te vayas a hacer un CT scan, un MRI, y poder evaluar lo que es esa masa. Así que a raíz de todo ese proceso que te estoy explicando, es que surge que yo tenía una masa, pero yo me sentía sano, yo estaba haciendo mi ejercicio, mi CrossFit, yo corría, o sea, yo hacía mi vida normal. Luego que me empiezan a hacer el CT scan y el MRI, me mandan a hacer la biopsia. Así que la biopsia fue en el pecho porque había que cruzar el esternón. Así que me hacen, todo esto es antes de pandemia. Estamos hablando en el cruce entre febrero y marzo. Y me hacen la biopsia. Yo no vuelvo a escuchar de los resultados de la biopsia, me han pasado varios días. Y esa semana del lockdown,
cuando se decretó el lockdown en Puerto Rico, que fue, me acuerdo, la semana del 16 de marzo, pues ese viernes, que era viernes social para mí, estaba en mi casa con mi esposa, encerrados, íbamos a cocinar, a unos pinitos mientras cocinábamos, yo recibo la llamada de mi doctora de cabecera. Y me pregunta que cómo estaba, que si yo tenía oncólogo. Y yo, doctora, ¿por qué oncólogo? Bueno, porque ya yo recibí el resultado de la biopsia y fue positivo. Ahí ese viernes de lockdown es que me entero que había sido positiva la biopsia que me hicieron a mi masa. La segunda pregunta, ¿verdad? La fecha en que le diagnosticaron. Pues sí, eso fue un viernes 20, me acuerdo como si fuera hoy, de marzo, eso fue a las 5:30, 6 de la tarde que recibo esa llamada. A raíz de esa llamada, ella me recomienda que vaya a ver un oncólogo. Así que ese lunes yo conseguí al oncólogo que ella me había recomendado y me citó para martes. Así que ese fue el viernes 20, 21, 22, 23, 24, martes 24. Ya ahí estábamos en lockdown. Así que era una situación difícil, fue un fin de semana bien difícil, trabajando con el lockdown, la parte emocional, psicológica que conlleva el lockdown, más la parte de recibir un diagnóstico de que era positivo, de que era maligno, ¿verdad? Masa muscular. El único consuelo que pudiera decir en ese momento era que la lectura de la patología decía que era low grade. Y al decir low grade, la doctora y luego el oncólogo, cuando lo veo el martes, me expresan que es un cáncer que no es de mucho impacto, no es un cáncer agresivo, que no recibe ni trabaja, ¿verdad? No tiene efecto una quimioterapia o radioterapia. Que era un cáncer o un tumor que había que remover y observar luego a ver que no volviera a repetirse el crecimiento del tumor en el cuerpo. Así que eso era lo único positivo que yo tenía hasta ese momento. Así que en ese momento el plan del oncólogo, que fue excelente, fue buscar un cirujano cardiovascular que me hiciera una operación tipo corazón abierto para poder extraer el tumor del área donde estaba, que era el mediastino superior. Para los que nos escuchan, el mediastino superior, que lo aprendí, es donde está toda la parte de arterial, ¿verdad? Los vasos que van al corazón, está la aorta, el nervio frénico, y es esa compostura que va entre el esternón y las vértebras y el pulmón. Así que ese espacio es el mediastino superior y ahí era que estaba arrojado el tumor en lo que es el timo. El timo es una glándula que tenemos en esa área que su función es el sistema inmunológico del ser humano. Pero es como la apendicitis que deja de funcionar o tener efectividad a los 14, 15 años de edad. Y ahí se llama timoma. Ese es el tipo de tumor o cáncer que yo tuve, un timoma. Y ahí pues empezamos el proceso de ver los médicos. Okay. Así que entonces el tipo de cáncer que le diagnosticaron fue cáncer de timo. Cáncer de timo, que se conoce científicamente como timoma. Ok. ¿Cómo fue el proceso de orientación tras el diagnóstico? Pues mira, yo me lo cuestiono todo. Y yo creo que eso es una de las cosas, ¿verdad?, que debemos invitar a tu audiencia y lo que hemos tratado es cuestionarse todo. Yo vi ese primer oncólogo, el oncólogo me hizo una recomendación en ese momento de ver a varios cirujanos cardiovasculares y me recomendó un cirujano que él lo definió como, diríamos, el gurú de la materia, pero que estaba en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un tumor que está localizado en un área poco común. El tumor le da 500 norteamericanos al año. Así que no es muy común ese tipo de intervención en Puerto Rico. Se ha hecho, pero es una intervención en términos de que puede ser un poco complicada por donde está localizado el tumor. Y la expectativa, ¿verdad?, que lo fui aprendiendo en las distintas visitas con los oncólogos, era que los márgenes fueran negativos, o sea, que me removieran el tumor en un 100%. Así que yo vi ese primer oncólogo y dentro de toda mi preocupación, estrés, angustia, decidí ver 2 oncólogos adicionales. Así que vi 3 oncólogos excelentes. Todos se mantenían en la misma posición, que lo que conllevaba era una remoción, que era un tumor low grade, pero a diferencia del primer oncólogo, los otros 2
entendían que no debería ir a Estados Unidos por los costos, por la logística, porque estábamos en pandemia, y porque era una operación que yo podía hacerme en Puerto Rico y que no debería moverme a los Estados Unidos. Así que esa fase conllevó entonces ver los cirujanos cardiovasculares. No había mucha alternativa. Estábamos en pandemia, las citas no estaban accesibles, muchos no tenían espacios, o me daban citas de un mes, 2 meses, o no me daban cita y me decían, tienes que llamar, vamos a ver cómo sigue lo de la pandemia, y nos llaman y te sacamos cita. Así que ya ahí, esa noticia que te di al principio de que pues tenía una esperanza porque era low grade, me empezó a desesperar. A frustrar, me empezó a afectar emocionalmente, y yo creo que ahí en esos momentos fue, a pesar de haber decidido el diagnóstico con ese viernes y con la noticia de low grade, eso me alivió un poco, pero ese proceso de pandemia y las limitaciones y la presión que conllevaba la pandemia me afectaron mucho. Y ahí yo creo que empecé a llorar las primeras veces. Yo no lloré cuando recibí la noticia ese viernes. Yo empecé a llorar, a sufrir, a patalear, a cuestionarme todo este proceso en esas semanas en lo que estaba buscando la ayuda médica. Uno de los cirujanos cardiovasculares me vio y me dijo, yo te puedo operar en una semana con el protocolo. Pero fue una cita con que él me decía que me podía operar, algo en mí decía, falta algo. Porque no sentía una asesoría médica de las consecuencias, de cómo va a ser la cicatriz, la abertura, cuáles son los riesgos, cómo es la recuperación, cómo es la anestesia, porque es una operación que poco a poco yo leyendo y otras personas me dijeron que era dolorosa, porque al abrirte el esternón, eso me iba a doler, incluso tosiendo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Así que fui a buscar opinión de un segundo cirujano, cardiovascular. El segundo cirujano, Marilu, me lo pintó peor que nunca. En esa cita, pues no fui con mi esposa por lo del COVID, porque teníamos también el nene, que en ese momento tenía prácticamente 7 u 8 meses. Y fui, y él me habló con la cruda realidad. Me dijo que el tumor era muy grande, el tumor era del tamaño de una bola de softball, que me podía hacer una traqueotomía como parte de la consecuencia de la operación, que a lo mejor no me podía remover el tumor completamente, que podía perder la capacidad respiratoria, que mi diafragma se podía afectar, que la anestesia en Puerto Rico para ese tipo de operación era la anestesia de la operación, pero posteriormente pues era a base de píldoras y obviamente romper con el dolor, y que obviamente también tenía el nervio frénico un poco impactado y que estaba pegado a la aorta. Así fue un cuadro prácticamente en 5 minutos. Él me resumió eso y me dijo que tenía que salir de Puerto Rico porque él entendía que por el tamaño del tumor no iba a conseguir un especialista en Puerto Rico con la capacidad de poder llevar a cabo ese tipo de operación de manera exitosa. Así que ese día, que fue un 8 de mayo, un viernes 8 de mayo, lo recuerdo porque un 8 de mayo murió mi papá. Así que fue un momento difícil en el que yo no sabía qué hacer. Sentía que no tenía una opinión clara médica, sentía que habían opiniones encontradas sobre lo que iba a estar sucediendo, más estábamos en pandemia y yo decía, pues ¿cómo me voy a ir a Estados Unidos? No tenía la aprobación del plan médico, en Estados Unidos no estaba aceptando pacientes por el lockdown que había en Houston en ese momento. Así que este fin de semana de madres, que fue viernes, sábado y domingo, fue un proceso bien difícil. Traté de buscar ánimo porque quería que mi esposa tuviera su primer día de madres con nuestro bebé de una manera especial. Así que esos días fueron bien difíciles hasta que vino la próxima semana, que vi un rayo de luz que llegó. Llamé al hospital que me atendió en Estados Unidos, al cual yo subía todas las noches. Y cuando llamé, me dijeron que ya estaban aceptando pacientes. Inmediatamente recibí esa noticia. Ese martes, miércoles, recibí la noticia del plan médico que me había aprobado los servicios para irme a Estados Unidos. Así que ese mayo, ¿verdad? Estamos hablando del diagnóstico fue en marzo 20, así que yo estuve prácticamente abril, y en mayo agarramos los bártulos, dejando el corazón acá en Puerto Rico mi esposo y yo, porque nuestro bebé se quedó.
Así que nos fuimos a Estados Unidos a buscar esa tercera, cuarta opinión médica y en mayo 22 recibí, ¿verdad?, al doctor, que era el doctor que me había recomendado el oncólogo, y me dijo que sí, que él me podía operar, que él había removido tumores más grandes que el mío, que estaba en buenas manos, me habló de todas las consecuencias, me dijo que me podía salvar todo lo que es el diafragma, la capacidad respiratoria, y entonces empezamos el proceso en Houston y nos quedamos en Houston unas cuantas semanas hasta la operación. Ok, un proceso fuerte. Así que entonces el tratamiento que usted tomó básicamente fue esa operación. Sí, esa operación que fue en mayo 22 en Houston, y ahorita sé que tienes otras preguntitas, pero es algo que aprendí y es algo que yo les digo a las personas, y te lo comento ahora cuando te haga esto que te voy a decir. Yo me operé un viernes, perdón, el 22 fue la consulta con el médico, nos quedamos en Houston y teníamos la dicotomía, y hemos hablado de la operación, de qué íbamos a hacer, porque el doctor no me garantizaba que me pudiera operar en 2 o 3 semanas. Nosotros estábamos en un motel, así que los costos tenemos que contemplarlos. Y él nos dijo, mira, yo nomás que te puedo decir que en algún momento de junio o julio te puedo operar. Así que mi esposa y yo estábamos optimistas, pero teníamos la presión de que íbamos a hacer, nos quedamos en Estados Unidos, venimos a Puerto Rico a coger otro vuelo, a ponernos en riesgo con la pandemia, con la crisis que había, y Houston era la segunda ciudad con más casos de COVID luego de Nueva York. Así que teníamos mucho estrés. Y nuestro bebé estaba aquí, nuestro bebé es lactado, era lactado. Así que fue un proceso difícil, encontramos, y eso es parte de lo que hemos aprendido, nos abrimos con la vulnerabilidad de todo esto, y una de las primas de mi esposa, que vive en Texas, nos recibió en su casa. Así que nos fuimos a vivir con ella prácticamente 3 semanas, en lo que bajaba la cita, y en ese interín enviamos leche materna vía avión por una compañía, ¿verdad?, que la transporta a Puerto Rico de paquetes. Prácticamente de 4 a 5 días estábamos enviando leche materna para recibirla en Ay Bonito, donde era que estaba nuestro bebé, y él entonces pudiera recibir la leche para recibir su biberón. Fue un proceso bien bonito porque nos compenetramos. La calidad de vida que empezamos a vivir en este proceso del cáncer no era la misma calidad de vida que habíamos vivido en Puerto Rico a lo largo de toda nuestra vida. Y eso es uno de los aprendizajes más grandes que ha dado la enfermedad y la condición. Me operaron en junio 10. La operación fue un éxito, fue una remoción total. Y la patología fue más realista de la patología que me habían dado en Puerto Rico, porque el tumor era más agresivo de lo que se decía. Así que no era low grade. Se encontraron unos nódulos que habían mestatizado, 9 de 19. Así que eso conllevaba en su momento evaluar una posible radioterapia o quimioterapia. Regresamos a Puerto Rico prácticamente, eso fue el 10, a los 3 días yo estaba volando. Y una de las cosas que aprendí, y que es lo que yo comparto, porque muchas personas me dicen, porque vamos a hablar cuando me hagan otras preguntitas de la alimentación y salud, es que tanto ejercicio y tanta alimentación, y mira lo que ha pasado contigo, que me ha pasado, y uno se lo cuestiona. O sea, ¿para qué tanto sacrificio? Pero sí, era necesario porque la recuperación fue óptima. En todo, tanto en este proceso de la postoperación como eventualmente el tratamiento de radioterapia, yo me mantuve físicamente óptimo a pesar de las dolencias de la cicatriz y de la operación. Pero el doctor me dijo, mira, gracias a tu buena alimentación, que lo noté cuando te abrí, es que te puedo dar de alta en 2 o 3 días y puedes volar a Puerto Rico en 4 días. Así que yo nunca sentí el dolor post-operación. Claro, estaba medicado, tenía mis medicinas, pero nunca, Marilu, sentí dolor crónico luego de esa operación. Qué éxito. ¿Cómo manejó emocionalmente este proceso? Mira, este proceso fue bien difícil porque conllevaba, como te había comentado, un manejo de crisis social con pandemia,
un manejo de la crisis, de las distintas opiniones médicas, de una posible frustración de hacia dónde va. Yo creo que uno ¿verdad? De los momentos más difíciles de un paciente con una enfermedad crónica como es el cáncer es cuando no hay una opinión clara hacia dónde uno va. Que te dicen, haz esto, no hagas aquello, yo opino esto, yo opino lo otro, y tú te sientes que estás en una caja y no sabes por qué puerta vas a salir, por qué ventana vas a salir, y ese proceso choca, ¿verdad? Emocionalmente, drena a uno más en el caso de la pandemia. Cuando nosotros nos fuimos a Houston, esas 3 semanas antes de la operación, yo empecé un proceso de meditación. Yo siempre había creído en la meditación, en el yoga. A mi esposa le gusta el yoga y la meditación. Y en ese proceso, ella me enseñó, me entró al mundo de la meditación. Así que yo meditaba todos los días preparándome para esa operación y tratando de tener un balance en mi vida, tanto físico como mental y espiritual. Yo oraba todos los días, sacaba un tiempo. La ciudad donde estábamos tenía unos campos preciosos y yo me sentaba todos los días bajo un árbol. Y yo leía, yo meditaba, las llamadas de las personas que me empezaron a comunicarse conmigo para preguntarme cómo estaba, darme aliento, yo las hacía en mi espacio, ¿verdad? En ese espacio que yo pude localizar. Así que fue un proceso de buena alimentación, fue un proceso de meditación, fue un proceso de dedicarme a mí en cuerpo y alma, a prepararme para el manejo de la crisis y de la operación. Así que eso es lo más que yo creo que puedo invitar a cualquier persona a encontrarse, ¿verdad? Empezar a reflexionar. Uno reflexiona muchas cosas en la vida, pero cuando uno está en esta situación crítica, ese proceso de empezar a reflexionar, de buscar dentro de ti por qué pasa esto y hacia dónde voy, qué es lo que quiero, cómo voy a mejorar como ser humano, eso es lo más hermoso de este proceso y es lo que te va a dar la fuerza para poder, ¿verdad? Vivir cada día y cada tratamiento, cada opinión médica. Oye, cada opinión médica que sea mala, uno vuelve y respira, uno inhala, uno exhala, uno medita y lo confronta. Exacto. Y en el caso de usted, ¿verdad? Hablando acá el lenguaje correcto, no sería por qué me pasa esto, sino para qué. Y usted le sacó para qué, para qué, para qué llegó esta enfermedad. Entonces usted le sacó provecho a la enfermedad, creció espiritualmente y le sacó aprendizaje a ese proceso, que es parte, ¿verdad? Que es parte del proceso. Yo siempre digo que esta enfermedad llega a la vida de las personas para crecer, no para lamentarnos, no para llorar ni para gritar. Sí se llora y tal vez sí se grita, claro, pero más que nada es un proceso de crecimiento y lo que uno aprende, uno lo comparte. Eso es así, eso es así. Y es importante llorar, es importante sacarlo, es importante expresar esos sentimientos que pueden ser de frustración, de lamento en algún momento, ¿verdad? Sí. Lo importante es vivirlo, pasarlo y evolucionar, ¿verdad? Hacia esa vida óptima o un momento óptimo dentro de la condición. Exacto. ¿Qué cambios, si alguno, ya mencionó que tenía buena alimentación, ¿verdad? En la alimentación, ¿qué cosas comía o rutinas diarias? Ya mencionó también que meditaba diariamente, pero en alimentación, ¿qué cosas comía, qué cosas no comía? Pues mira, yo trato casi siempre, trataba, y estoy tratando más, de comer bastante limpio, ¿verdad? Me gusta mucho la buena alimentación, los vegetales, no comer tanto pan, tanta grasa, pero siempre, ¿verdad? Uno hace sus arreglos con la fritura, con el hard liquor, con la cerveza, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Seres humanos que tenemos nuestra vida social y esas cositas pues eran parte de mi vida a pesar de que trataba de tener una buena alimentación. Luego de esto, pues he eliminado prácticamente el consumo de bebidas alcohólicas, de vez en cuando un vino tinto, algo así, pero ya no es parte, ¿verdad?, de mi rutina, ¿verdad? Las carnes rojas, yo no comía tanta, pero de vez en cuando, así que ya no estoy comiendo carne roja, me he concentrado más en todo lo que es vegetales, alimentos orgánicos, gluten free, frutas, me gustan mucho las frutas, ¿verdad? Así que estoy tratando de crear ese balance, mucha agua,
no estoy consumiendo azúcares, así que si yo me bebo un café, me lo bebo sin azúcar o con leche de almendra. Así que he tratado de ir apretando, ¿verdad? La dinámica de lo que consumo. Y eso pues, y tengo que seguir, o sea, hay cosas que todavía tengo que mejorar y hacia eso vamos. Claro. Una pregunta que se me quedó aquí es, ¿nunca le dijeron por qué este tipo de cáncer se desarrolla? ¿A qué se debe ese tipo de cáncer tan extraño? Sí, es un cáncer extraño, es un cáncer neuroendocrino, y es un cáncer que cuando crece, crece en una área particular, no es un cáncer que tiende a regarse. Si me sale en el pecho y recurre, pues se queda en esa área local. Okay. Y tiene un crecimiento lento. Así que los doctores entienden que yo puedo haber tenido ese tumor alrededor de 5 años en mi cuerpo. Y generalmente cuando se diagnostica no es porque la persona ha tenido algún tipo de síntoma, es porque se le hace una placa de rayos X o algún tipo de estudio y arroja. Hay condiciones que de acuerdo a si se ha desarrollado mucho, pero a lo mejor ya tienes dolor, tienes algún malestar, la capacidad respiratoria se afecta. En mi caso, nunca tuve ese tipo de síntomas, no sé cuánto tiempo hubiese esperado a lo mejor para tenerlo si no me hubiesen descubierto ese tipo de síntomas. Es un tumor que no hay mucho estudio, e inclusive yo recibí radioterapia, porque pues cuando sacaron, ¿verdad?, la biopsia del tumor, que fue lo que había comentado en términos de que había sido un poquito más agresivo, la quimio, no hay estudios que indiquen que la quimio es efectiva en el tratamiento de ese tipo de tumor. Por lo tanto, el equipo médico en Houston entendió que lo más conveniente era radio para entonces trabajar todo el área local y evitar la recurrencia del tumor. Y entonces así fue que se trabajaron alrededor de 27, 28 sesiones de radio. Tuvimos casi 6 meses, no, 6 semanas, 7 semanas en Estados Unidos y ahí sí nos llevamos al bebé. Él estuvo con nosotros en ese proceso. Ya nos mencionó algunos, ¿verdad? Pero ¿qué aprendizaje obtuvo de toda esta experiencia? Vivir mientras, que ahorita hablamos un poquito de eso, vivir mientras todos vamos a morir de alguna u otra manera. Yo creo que no es necesario pasar por este proceso para uno vivir a plenitud, uno vivir en salud, uno vivir en balance, uno disfrutarse las cosas de la vida. Y aprendí eso, aprendí a crear un mayor balance entre mi vida familiar y mi trabajo. A mí me gusta trabajar. Yo llevo trabajando de los 20 en distintas cosas. Son profesiones muy exigentes, la contabilidad pública, las leyes. Uno es workaholic, 2 de la mañana, 3 de la mañana, te levantas a las 8. Así ha sido mi vida. Y cada momento me lo he disfrutado, no me lamento, me he disfrutado mucho lo que he hecho. Pero llega un momento en que tú tienes que reflexionar de que eso no puede ser lo que guíe tu vida, el norte de tu vida. El norte de la vida de uno es la familia, el norte de la vida de uno es ese balance, esa buena alimentación, esa sanidad, esa familia, esos hijos, que son momentos que van pasando y son momentos que pueden culminar con una muerte. Así que eso he aprendido a lanzarme, a hacer cosas distintas, a no cuestionármelo ni tener miedo y decir, vamos para adelante, si no lo sé ahora no lo voy a hacer nunca. Sí. No lo vas a hacer después de muerto. Sí. ¿Ah? Así es. Así es. ¿Cómo ve la vida ahora? La veo con mucha gratitud. Me siento todos los días un ser con gratitud. Siento que hay una gratitud eterna por la oportunidad de vivir, por la oportunidad de estar libre del cáncer, por la oportunidad de recibir buen servicio médico y por la oportunidad de tener una esposa, Keila, que ha estado conmigo en todo este proceso, ha sido apoyo y que me ha ayudado a trascender, me ha ayudado a hacer cosas que no pensaba que podía hacer o que quería hacer. Yo era bien celoso con exponer mi vida privada. O sea, esta videoconferencia contigo yo no lo hubiese hecho antes del cáncer. Y aprendí a eso, aprendí a compartir mis vivencias, a que otros aprendan, a que otros vean en mí un ejemplo en algunas cosas y que cojan lo bueno y lo que puedan escoger de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha crecido.
Y veo la vida así, veo la vida con muchas ganas de seguir haciendo, con muchos sueños. Los sueños siguen aumentando y uno quiere hacerlo, así que aprendí a eso, a cumplir mis metas y a buscarlas. Sí, sí. Eso que usted dice lo comparto porque yo también era bien privada y este proceso que ahora en noviembre se cumplen 4 años de estar batallando, no me gusta utilizar la palabra batallando, sino de este proceso del cáncer, en mi caso sin quimioterapia, ¿verdad? Sin quimio, ¿verdad? Sin quimioterapia, se cumplen 4 años ahora, a mí me diagnosticaron en el 2017 a finales y me pronosticaron 1 año de vida y ya van para 4. Así que, y los doctores decían que la vitamina C para mí no iba a funcionar. Así que yo también vivo este proceso y cada vez que hablas y mencionas todas esas cosas que he aprendido me emociono porque yo he vivido lo mismo. Yo era bien celosa con mi vida personal y este proceso ha sido para compartir lo que estoy haciendo y para educar, porque hace falta mucha educación porque Sí. los pacientes necesitan tanto escuchar, aprender y no ir a ciegas a este proceso, porque si usted hubiese sido otro, se hubiese quedado con la primera opinión, ¿verdad? Sí. Del primer oncólogo, yo llevo 4, ya estos son los últimos que tengo, y se quedó intranquilo con esa, ¿verdad? Con ese Sí. pronóstico y usted siguió buscando, y eso es lo que cada paciente debe hacer, buscar Sí. donde más cómodo se sienta, y hasta que no tenga eso, seguir buscando, porque la realidad es que si nos quedamos con solamente una opinión no necesariamente es la más certera ni es la correcta para uno. Y si Exactamente. uno se siente cómodo, hay que seguir para adelante buscando. O sea, Así así. que, entonces, ahora hablemos de Vivamos Mientras. Vivamos Mientras son 2 proyectos. Vivamos Mientras comienza cuando estábamos en Texas. Nosotros empezamos ya a reflexionar. Por eso te comentaba en este paréntesis que la calidad de vida que yo comencé a vivir en Houston, no porque Houston, la ciudad, porque puede haber sido en Puerto Rico, en el tratamiento, Ajá. pero el encerramiento, el no trabajar, el estar mi esposa y yo y mi hijo en 24/7, nosotros concentrados allí, en pandemia, en ese apartamento, fue un proceso de un reencuentro familiar donde vivimos unas cosas que no habíamos vivido en la vida cotidiana en Puerto Rico. Ver a nuestro hijo crecer, ver a nuestro hijo con sus primeros pasos, correr. O sea, ese proceso que estábamos allí, no lo iba a vivir en Puerto Rico. Así que en ese interín, mi esposa comienza a escribir. Ella le encanta escribir y empieza a expresar sus sentimientos, sus ideas en papel. Y nosotros yo empecé a reaccionar, empezamos a hablar y a partir de ese momento empezamos a ver las cosas buenas, las cosas que estamos aprendiendo de ese proceso, a reflexionar de la vida, a reflexionar de cómo estábamos creciendo, de cómo las dificultades nos habían hecho mejor pareja, mejores padres, mejores hijos, hijas, mejores seres humanos, y qué era lo que estaba sucediendo. Así que empieza con un proceso de reflexión en el counter del apartamento, que luego en Puerto Rico continuamos. Y ahí ella me dice, ¿y por qué esto que estamos reflexionando, porque esto que estamos compartiendo, no lo compartimos con la gente? Porque no, de nada vale. O sea, vale mucho que nos quedemos nosotros y crezcamos y reflexionemos. Pero yo creo que de nada vale y le da un paso adicional a ese, le da un valor adicional el compartirlo con otras personas. Y entonces ahí, de su mente creativa, ella estudió comunicación pública, a pesar de que es abogada, decidimos hacer este podcast, que es Vivamos Mientras, que ya lleva 6 meses. Nosotros lo que hicimos, lo que hacemos, es que eso, conversamos en esos episodios de nuestra vida, de nuestro 2020, de nuestro crecimiento pandemia, nuestro crecimiento durante el cáncer, post-cáncer, de padres primerizos. Y entonces reflexionamos de distintos temas y vivamos mientras. Eso es que hay que vivir mientras pueda. La vida te invita a vivir y no tienes que esperar a un diagnóstico de cáncer o de cualquier
cualquier otra enfermedad, para darte cuenta que hay que vivir, que hay que gozárselo, que hay que crecer, que hay que sanear. Y de eso trata los distintos episodios de ese podcast, que hablamos de salud mental, hablamos de belleza, eres belleza aunque tengas una cicatriz en tu cuerpo, ¿verdad? Hablamos de la importancia de la meditación, otro de los episodios. Así que son distintos temas que hemos aprendido, que seguimos aprendiendo y que compartimos con el público a través de una conversación entre ella y yo. Eso vivamos mientras. Yo tuve la oportunidad de escuchar uno de los episodios y me encantó la dinámica entre ustedes dos porque el amor se siente en el aire. Me encantó. Quedé como que, ay, yo quería escuchar más. Me encanta la dinámica que hay entre ustedes dos, la forma en que se habla, en verdad que me encantó, así que yo los voy a seguir escuchando. Claro, claro. ¿De qué trata su libro? Pues el libro es parte de esa historia de Houston en el que ella empieza a escribir todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba sufriendo como esposa mía, hija, porque su padre murió de cáncer. Sí. Así que ella pues tiene estos reencuentros de esa situación de salud de su papá conmigo. Yo su esposo, ahora, ¿verdad? Con un diagnóstico de cáncer, y cómo nosotros vamos creciendo y una serie de experiencias con todo ese 2020. Así que ella plasma en este libro en 11 fechas distintas, que son 11 fechas críticas, importantes del 2020, nuestra vida, de distintas etapas. Yo me uno, ¿verdad? Yo soy parte de ese proceso porque mi intervención es una intervención observando sus cosas, más mi vivencia como su esposo y como paciente de cáncer. Así que ese libro recoge nuestras vivencias del 2020 con otras situaciones de vida que van antes también, ¿verdad? Hay mucha vida cotidiana en cada uno de esos relatos, de esos capítulos, que son 11 fechas a través del 2020. Así que ese libro es Vivamos Mientras, ¿verdad? Así que es una invitación a reflexionar de la vida, una invitación a ver cómo nosotros, seres humanos normales, profesionales normales, hemos tenido unas vivencias y las compartimos, nos abrimos. Más allá de lo que no podemos haber abierto, ¿verdad? En los episodios, porque plasmamos unos sentimientos ahí y ese es nuestro libro, ese es nuestro nuevo bebé. Okay. Sí, yo lo quiero. Y el libro, que no se me va a preguntar, disculpa que te interrumpa, va a estar la fecha del 14 de septiembre, te invito a ti y a tu público, el 14 de septiembre a las 7 en Casa Norberto. Va a ser la presentación, así que vamos a estar enviándote a través de tu página la promoción para que todo el mundo se pueda conectar. Hay Facebook Live, que obviamente las personas van a poder participar de la presentación y lectura, ¿verdad? Del libro, para entonces ya tenerlo en el mercado abierto. Pues, ahí voy a estar. Claro que sí. ¿En qué otro lugar, aparte de Casa Norberto, podemos conseguirlos a través de ustedes directamente? ¿O lo podemos a través de nosotros en la página, y vamos mientras, cuando entran a la página, hay un link que habla del libro y pueden a través de ese link, de ese enlace, darle información y entonces nosotros vamos a tener esa información para una preventa que estamos trabajando. También va a estar en librería 787, que es online, y en otras librerías que vamos a estar anunciando que ya estamos trabajando la distribución. Ok. Hablemos entonces, bueno, ya nos mencionó más o menos los temas que mencionan en el podcast, ¿verdad? Que da la próxima. Pues entonces vamos con la segunda parte de la entrevista, donde yo menciono una palabra y usted dice lo que le venga a la mente, lo que usted crea de esa palabra. La primera palabra, salud. Salud es una palabra que yo creo que debe invitar a todo el mundo a buscar salud. Hay que buscar salud física, salud espiritual. La salud espiritual es la esencia. Si no tienes la salud espiritual, de nada vale tener la salud física, porque la salud física es bien vulnerable. La salud física de cualquier momento puedes caer en un problema de salud física, y esa salud espiritual, esa parte espiritual es la que te va a dar el soporte, ¿verdad? La ayuda, la base, la fortaleza para esa salud. Así que salud es lo que uno debe aspirar, ¿verdad? Pero es vulnerable, es bastante vulnerable. Sí,
Vida. Vida, la vida te permite hacer todo. La vida es de altas, de bajas, de sufrimiento, de lamento, de alegría, de satisfacción, de amor. Si no, no es vida. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso, y por ser seres humanos de carne y hueso, tenemos vida, tenemos una vida, pero esa vida conlleva unos sacrificios, unos sufrimientos, unos momentos en que todo es espléndido, todo es amor, ¿verdad? Como uno lo puede definir, eso es relativo también. Pero también tiene otros momentos de dificultad, y esos momentos de dificultad, de enfermedad, esos momentos de neblina, son los que hacen a uno evolucionar y crecer. Así que la vida se compone de otros componentes que te van a ayudar a ser así, a crecer, a reflexionar, a vivir, a hacer una transición, una evolución constante. Y eso pues es parte de la energía, ¿verdad? Es parte de lo que nos caracteriza como seres humanos. Es así. Cáncer. Aprendizaje. Cáncer es aprendizaje, cáncer es crecimiento, cáncer es despertar a una nueva etapa de vida. Cáncer es darte cuenta de lo que no está bien y hacia dónde quieres ir. Cáncer te enseña a valorar lo que no habías valorado. Cáncer te enseña a buscar sueños sin límite. Establece que no vas a tener límite. A veces antes del cáncer pues no se ponen unos límites. Ahora con un diagnóstico de cáncer es como una presión buena, porque te impulsa, te da el no pensarlo dos veces, el no tartamudear, por decirlo así, no tatarear, el ir directo, el lanzarte, buscar esos sueños, el buscar ese nivel óptimo que tú quieres como persona. Así que eso yo lo veo, es un renacer, es un crecimiento nuevo. Sanidad. Sanidad es una evolución, sanidad es espiritual, es mental, es físico. La sanidad para mí es tantas cosas, porque la sanidad te permite una evolución, un crecimiento, buscar un nivel óptimo en lo que es esa espiritualidad, en lo que es esa calidad de vida, en esa alimentación, en lo que es el amor al prójimo, en lo que es tú salir y sonreír, en lo que es tú disfrutarte la vida. Pero para tú poder hacer todas esas cosas tienes que sentir esa sanidad, tiene que venir dentro. Es como si fuese la célula, viene de adentro del corazón, y esa sanidad te va a permitir tener la física, tener la espiritual, tener la mental, el buscar, el seguir creciendo. Parte de la sanidad también yo creo que es el conocerte a ti. Tú te tienes que conocer para saber dónde tienes que mejorar. Tú te tienes que conocer para saber dónde está tu nivel óptimo. Tú te tienes que conocer para ver dónde tienes que pulir esas tuercas. Y eso te lo permite la sanidad. A medida que te vayas conociendo, que vayas puliendo esas tuercas y tengas tuercas menos mohosas, estás logrando esa sanidad. Exacto. Exacto. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer. Yo los voy a seguir escuchando el podcast. Estoy loca por traer ese libro en mis manos. Si alguien del público presente tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Para mí ha sido un placer. Ese ángel que nos unió, la secretaria del doctor Marcial. Del doctor Marcial. Yo le digo a ella que ella es como mi publicista. A los pacientes que llegan allí, mira, tenemos una paciente que tiene esta página, y los pone a seguirme. De hecho, aquí hay varios presentes. Sí. Y fue una diosidencia maravillosa, porque el hecho de que lo hayan diagnosticado y que de esto usted haya sacado un proyecto tan bello, ¿verdad? Nació algo de ahí, nació algo de ese proceso. Claro. Y en mi caso también, algo nació de ese proceso, algo ha nacido de este proceso. En el proceso yo me hice coach, en el proceso abrí esta página y he orientado a muchos pacientes, ¿verdad?, que están pasando por el proceso, y definitivamente 200%, este proceso es crecimiento. En su caso, pues
la noticia llegó ya, usted está sano y listo, ¿verdad? Para compartir, disfrutando de ese crecimiento que ha obtenido y lo que le falta todavía por disfrutar. Eso es así, eso es así. Nos encontramos con nuestros chequeos, ¿verdad? Periódicamente, eso es importante. Yo creo que eso va a estar por el resto de la vida. Y parte de del estilo de vida es entrar con el doctor Marcial. Allí, pues, cuando yo repartí un marcador, que sé que nos enviaste fotos cuando estaba uno de los sueros, pues, eso lo hablé a la recepcionista, ella me comentó del proyecto de usted. Y dije, wow, de verdad, pues tengo que buscarla. Pero usted se me adelantó, fue más efectiva que yo. Mi esposa me dijo, mira, ya escribió Marilu, yo de verdad, ya. Y ahí ¿verdad? Coincidimos. Es eso, ese punto de encuentro allí donde uno pues busca esa asistencia médica, ¿verdad? Esa asesoría del doctor Marcial, que es excelente. Fue lo que nos permitió conocernos y estar aquí hoy compartiendo estas experiencias con el público. Por ahí preguntaron cómo se llama el libro y por ahí alguien le contestó, Vivamos Mientras. Igual que el podcast, igual que la página de Instagram. Así que por Instagram y el podcast, por ahí lo pueden conseguir, ¿verdad? La persona que esté interesada, pues busca en Instagram Vivamos Mientras y ahí mismo se anota para obtener el libro. Claro que sí, claro que sí. Y cuando tengamos ya los puntos de venta, inclusive la promoción, te la voy a hacer llegar también y los vamos a estar circulando en las redes sociales con la información del día de la presentación, Casa Norberto, y donde podrán conseguir el libro también, que ya va a estar próximamente en el mercado. Yo lo voy a compartir en la página. Así claro que sí. Ha sido un placer, que tenga buenas noches. Gracias a todos los que se quedaron ahí pendientes de la entrevista y por todos los comentarios. Por ahí le envían que Dios le bendiga. Otro le puso Dios lo vino a visitar. Eso es así, y se quedó. Así que muchas bendiciones y nada. Vamos a vivir mientras. Vemos el mundo desde adentro y vamos mientras. Gracias a ti, Marilu. Ok. Buenas noches. En comunicación. Bye, un abrazo. Bye.